Entonces, este sería el sexto capítulo y el último. Al final se habla un poquillo de la creación de la sociedad teosófica, pero yo no voy a mencionarlo porque ya lo hizo Ángel en la charla que dio con la explicación de Annie Besant y todo esto, no sé si lo recordáis. Entonces ya no lo voy a repetir. Vale. El tema va de la creación del universo, la mónada y todo, y la explicación de las rondas y las razas y sus razas. Vale. Empezamos aquí, como empiezan todos los libros importantes de conocimiento, que es: en un principio no existía nada, oscuridad le invadía todo. Y Dios dijo, hágase la luz. Y cuando se hizo la luz, se creó todo el universo. Aquí en la teosofía se habla mucho de las oleadas, y estas oleadas son las diferentes manifestaciones en conforme el universo fue creando etapas de la vida. Pero como esto es bastante denso y complicadillo, pues trataré de hacérselo lo más simple posible, ¿no? O sea, cuando se crea el universo, todo se manifiesta en 7, así como nosotros tenemos 7 cuerpos, todo lo que existe en el universo se manifiesta en 7. Entonces, vino la primera oleada que creó parte de... es la parte atómica, subatómica, las diferentes manifestaciones de los estados de la materia y no materia y antimateria. Se creó el espacio como tal, lo que en aquella época llaman, aquí se le llaman burbujas de vacío, que sí es algo así como lo que se conoce hoy en día dentro de la física cuántica como la materia oscura, que es la que ocupa el mayor espacio de todo el universo, que en realidad contáramos, aparte de que hay millones de estrellas, planetas, galaxias y demás, realmente la cantidad de materia oscura es infinitamente más grande que todo lo que existe, ¿no? Y se van haciendo las siguientes manifestaciones, porque recuerden que los cuerpos tienen diferentes estados y solamente en todos ellos hay uno que es físico. Entonces los diferentes estratos se van manifestando, ¿no? Hasta que se crea el que corresponde a la creación de lo físico, lo que es la materia. Y se crea el universo y se crean en galaxias, y dentro de las galaxias, ya les digo, las galaxias cumplen los 7, los sistemas solares cumplen los 7. Pues cuando me voy a ir directamente a nuestro sistema solar, porque este tipo de cosas es muy, ya les digo, muy abstracto. Nuestro sistema solar se crea y tiene 7 cuerpos. Está el Sol y los 7 planetas. Nosotros solamente vemos la parte física de cada planeta, pero nuestro planeta Tierra, por ejemplo, tiene 7 cuerpos y de cumplir el proceso igual como cumplimos nosotros, de ir pasando por todos los cuerpos. Nuestra manifestación se va cumpliendo en cada uno de los planetas, y hasta que no cumplimos los 7 planetas, es que es un montón de números así como para... Lo voy a anotar. Entonces, si el sistema solar tiene 7 planetas, en cada planeta deben cumplirse los 7. Y en cada 7 debe haber 7 razas con 7 subrazas. ¿Sí? Ya les digo que estos son números, porque dentro de lo que explicamos siempre, de los cuerpos, está el físico, emocional, mental inferior, mental superior, este es el lúdico,
lúdico y átmico. Vale. En cada uno tiene que presentarse esos 7 cuerpos. ¿Sí? Entonces, nosotros ahora estamos en el sistema solar, en nuestro sistema solar, en el planeta Tierra, que es el tercero. Es el tercer planeta, es la tercera manifestación oleada. O sea que nuestro planeta Tierra aún va por la tercera parte. O sea, va por el tercero, el físico, ¿sí? El físico. Claro, en el mundo físico solamente vemos aquello que es afín a nosotros, porque esto es a nivel de vibración. Nosotros no podemos ver los otros cuerpos. Solamente alguna que otra persona puede ver el cuerpo astral, o podemos tener conexiones cuerpo astral, cuerpo mental superior, pero no de ver, ¿sí? Entonces, nosotros los planetas que vemos en nuestro sistema solar, por ejemplo, inclusive las estrellas, las galaxias, todo, vemos la manifestación solamente en el cuerpo físico. Las siguientes manifestaciones no las podemos ver. O sea, los cuerpos astrales del planeta o las otras 7 manifestaciones de las otras manifestaciones no las tenemos a la vista. O sea que lo que nosotros vemos o los científicos ven con los telescopios y todo esto solamente es el mundo físico. Por eso, si en nuestro sistema solar no hay más vida, no hay más vida porque nosotros estamos buscando vida física. Y no existe vida física, sino solamente en el planeta Tierra, porque eso es el que le corresponde. Los demás están en otros, ¿sí? Están en el astral, están en el mental superior o en los de arriba. Nosotros no podemos ver aquello a lo que no tenemos vibración para poder ver. Entonces, puede haber gente en Júpiter o puede haber gente donde sea, pero como no están en el mismo que nosotros, que estamos en el mundo físico, no los veremos, ¿sí? Hasta que nosotros no pasemos al siguiente. Entonces, de todos modos, dentro de los 7 planetas de nuestro sistema solar, hay algunos que son habitados y otros que no, porque aún no están en la etapa de formación de el mundo. El mismo mineral, ¿sí? Porque todos pasamos por mineral, vegetal, animal, humano y después, superhumano, los siguientes reinos de humano, ¿no? Entonces, hay planetas que todavía están, como esto es evolutivo, por supuesto, hay unos que ya empezaron antes y ya van por tener. Hay otros que aún están formándose en la parte creándose como planeta en sí, haciéndose físico, ¿sí? Por ejemplo, nuestro planeta Tierra, antes de ser lo que nosotros conocemos ahora, que tiene montañas, que tiene ríos, simple y llanamente era una bola de gas y de fuego y todos los elementos que primero se forman antes de que se solidifiquen y se creen la materia física como tal, ¿sí? No sé si entendéis más o menos cómo va esto. Es que el conteo de la posición, o sea, tú dices que el planeta Tierra está en la tercera, pero es que el proceso, el contar, no, esto es como se manifiesta en el pero mi pregunta es, ¿cómo es el conteo? Me refiero, ¿es de adelante para atrás o de atrás para adelante? Es decir, ¿es el tercero más cercano o es el tercero más lejano? No sé, normalmente empezamos de la caída, de aquí hacia abajo, y luego vamos subiendo, de aquí hacia abajo y luego vamos retornando, ¿sí? Que fue lo que pasó con la creación de las razas. Pero los planetas, creo que no es igual, por la forma en cómo lo explican, creo que es que empiezas por aquí y vas subiendo en lineal. Vale. Sí. Porque no, o sea, al ser el tercero y corresponder al mundo físico,
esa es la información que hay, no hay de que hubieran anteriores. No sé, por lo menos no lo explican. Vale. Por lógica, con las razas, y esto sí lo explican, que primero vamos de bajada y luego de subida, yo me estoy suponiendo que sí, que deberíamos, los planetas deberían cumplir eso, pero a lo mejor ese proceso lo cumplen sin gente. O sea, ellos, el planeta como entidad viviente, a lo mejor pasa por este proceso de bajada sin que exista nada. ¿Sí? Y en sí, hasta que no hay físico, que es cuando hay la opción a hacer, no empiezan luego los otros cuerpos, que estos son los que sí te permiten capacidad de acción y de modificar, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, ahora vamos al el planeta Tierra, anteriormente con la Luna, porque antiguamente la Luna era un planeta, cuando cumplió su proceso completo de 7, con todo, y era el momento de que se agotara, chocó con la Tierra, y la vida que había en la Luna pasó a la Tierra, y pasó a ser un satélite, en lo que es el satélite, ¿sí? Y porque ya le correspondía a este planeta. El mismo proceso luego se presenta en la creación todo del planeta como tal, que ya les he dicho que en un principio de todo era energía y gases, la parte química de los elementos y todo lo demás, luego se solidifica, se forman los mares y las montañas y los continentes, y después empieza la primera vida con ¿cómo se llaman estos bichillos? Las bacterias y todo ese tipo de elementos microscópicos que luego se van desarrollando, aparecen luego los peces, anfibios y reptiles, luego con la evolución vinieron los mamíferos y luego lo que hay hoy en día, que hay de todo un poco. ¿Sí? Y después apareció el hombre físico. Según la explicación que dan aquí, el hombre ya existía aunque no tenía cuerpo físico. Cuando empieza que pasa el proceso de se elimina la Luna como planeta y empieza el planeta Tierra, que existen aquí la primera raza. Esta primera raza, como no tenía cuerpos, que eran meramente pura energía, no necesita que aquí hubiera ni ríos, ni montañas, ni nada, porque eran energía, como el resto del planeta, todo era energía. Entonces, estos que eran los nacidos por sí mismos, que realmente eran como sombras, fantasmas o tal, tenían una forma así como de ameba, esto que es así como si fuera un gusano, no tenían ni ojos ni nada, se les dio el don del sonido y se procreaban de forma espontánea, no tenían sexo ni nada, y ellos simplemente dejaban caer una gotita como de sudor, y con la gotita nacía otro. ¿Sí? Estos no tenían ni mente, ni cuerpo emocional, ni cuerpo físico, evidentemente, y se movían por voluntad, porque era lo que les correspondía, estaban en este nivel, en el ático, ¿sí? Ellos cumplieron su proceso de 7 de 7, y cuando se llegó al punto de que ya les tocaba irse, por decisión propia, pasaron a la siguiente, a la segunda en el cuerpo único. Estos de la segunda raza, que era la raza de exudada, no tenían tampoco huesos, se les da el don del tacto. Estos se reproducían de forma como los árboles, por brotes. O sea, porque aquí se va a ir cumpliendo el mismo proceso que en la vida misma de la naturaleza, que la naturaleza al principio
teníamos aspecto de mineral, luego aspecto de vegetal y aquí empezamos a tener aspecto de animal. Entonces, con esta segunda raza tampoco tenían ni cuerpo físico, ni cuerpo mental, ni cuerpo emocional, también se llevaban por la voluntad de Dios, se reproducían por brotes, se les salía un brote como del árbol, entonces, y de repente salía como que dice la planta, se crecía y después se despegaba y caía y era otro ser. Estos también cumplieron sus 7 de 7 y cuando les llegó el momento, pues pasaron a la siguiente. Entonces, como ya teníamos el nivel de conexión con lo divino era tan directo, no había libre albedrío, no existía nada, ellos cumplían con su deber, como que si fuéramos las hormigas o las plantas o tal, yo tengo que crecer, nacer, crecer, desarrollarme y morirme, y ya está, pues ya está. Aquí no había planteamiento de ningún tipo ni nada. Cuando pasan a la siguiente, que se representa a la mente superior, esta raza que da origen a los lemures, en un principio, recuerde que son 7 razas y cada una tiene 7 subrazas. Bueno, en un principio, esta raza se crea el primer cuerpo físico. Pero como todavía eran muy sutiles, la mayoría aún ni siquiera, al caminar, ni siquiera pegaban los pies del suelo, era como que flotaban, porque los otros lo hacían, ¿sí? Y se comunicaban, los anteriores se comunicaban a través de la conciencia, ¿sí? Los anteriores. Estos lemures en un principio también, la conexión tan cercana con las anteriores, también tenían el don a ellos se les da el don de la vista, y al fin les sale ojo. En un principio no. O sea, las primeras razas aún son muy parecidas a la anterior y eran andróginos, no había separación de sexos. Tenían muy desarrollada la intuición o la conciencia. En esta etapa de la creación de los lemures es la etapa en la que en la Biblia se habla de la lucha del bien y el mal, en la lucha de Satanás con San Miguel, creo que es, la lucha que hubo en el cielo entre los buenos y los malos y los que fueron desterrados y todo esto, ¿no? Voy a explicar un poquillo ello. Esto se refiere a que los cuerpos se fueron haciendo la manifestación de las diferentes razas con los diferentes cuerpos, pero cuando llegó el momento de hacer un cuerpo físico, a los que le correspondía hacer el cuerpo físico le dijeron, mira, pero nosotros no podemos hacer cuerpos físicos, porque no tenemos cuerpo físico, ¿dónde vamos a sacar cuerpo físico? Entonces, no hicieron cuerpos físicos, entonces fue una pelea de a quién le correspondía, si eran a uno, si eran a otro, y hasta que se cabrearon y dijeron, mira, te toca a ti, ¿no? Y esa es la pelea, ¿sí? Que está representada alegóricamente en la Biblia como la lucha entre Satanás y San Miguel, pero era la decisión de a qué potestades, o en este caso, a qué divinidades le correspondía crear el cuerpo físico para que se pudiera manifestar la vida en el cuerpo físico. Bueno, a la final, después de la pelea, para poder crear el cuerpo físico, como no lo pudieron crear, tuvieron que los que eran chispas divinas en ese momento, o estos dioses, o ángeles, o arcángeles, o como prefieran llamarles, tuvieron que sacrificarse y acceder a la caída, ¿sí? A la famosa caída. Entonces tuvieron que precipitarse y convertirse en cuerpo físico para que la vida en el mundo terrestre física se diera. Entonces esta es la famosa caída, o esta es la famosa pelea, y por eso es que Lucifer, el mano derecha de Dios, cae y no sé qué, que es mentira, fue el que a la final tomó la decisión
de sacrificarse él y los que estaban con él para que la raza pudiera continuar. O sea, que esto de que los malos y demás es todo lo contrario, ¿sí? Lo que pasa es que en este caso están considerados como malos por el hecho de que ya no eran divinos, ahora eran mundanos. Me explico, se tuvieron que sacrificar haciéndose mundanos para que se pudiera dar la raza. Vale, entonces esta raza Lemur, al ir pasando las 7 razas, ellos se van dividiendo. Empiezan desde antes tener el tercer ojo, que era la intuición, empiezan a tener ojo y salen los cíclopes, ¿sí? De ahí es de donde viene. Tiene un ojo y después con la siguiente raza se le desarrollan los 2 ojos. Aún así, aunque ellos tenían ojos y podían ver, tenían una gran conexión con su tercer ojo y se comunicaban todavía mucho a nivel de conciencia. Por fin se dividen en sexos y se separan en hombre y mujer. Y aquí, esta parte de cuando se dividen en hombre y mujer es en lo que en la Biblia aparece como Adán y Eva y la expulsión del paraíso. Explico. ¿Por qué Adán y Eva y la expulsión del paraíso? Vale. Se separan los sexos, porque antes eran andrógenos, no necesitaban de nadie más para procrear, era por decisión propia. Cuando se dividen en los sexos, se dice que se expulsaron del paraíso porque no se refiere al hecho de que los hayan dividido en 2. Esa expulsión del paraíso se refiere a que dejan de estar en los mundos superiores, pasaron de los mundos superiores y son y terminan manifestándose físicamente, o sea que van perdiendo los poderes que tenían y conexión que tenían con lo divino y tienen que empezar a ser terrenales. Entonces, esa expulsión del paraíso se refiere a que en el momento que tienen cuerpo físico y que luego tienen que cumplir con los otros cuerpos, que son el emocional y el mental, dejan de ser divinos para ser mortales y tienen que empezar a aprender, por eso lo de la manzana y el conocimiento, a aprender para poder entonces evolucionar. Antes era espontáneo, ellos cumplían y ya está, como si fuera un animal o una planta, un vegetal o un mineral, pero en este caso ahora les dicen, bueno señores, ahora arreglados, o sea, tenéis que hacer vosotros. Esa es la expulsión del paraíso, porque antes ni siquiera tenían conciencia de nada, ni de que existían, ni nada, porque eran simple y llanamente como una especie de energía que iba cumpliendo su desarrollo evolutivo. En este caso, cuando pasan a tener cuerpo físico, tienen que vivir experiencias para empezar a evolucionar. Claro, los lemures no tenían cuerpo emocional ni cuerpo mental, eran muy rudimentarios, pero hay que ir empezando. Vale. Estos lo de los lemures son los que más o menos ellos tuvieron su proceso, como todas las anteriores razas tuvieron un lugar donde se ubicaron, un continente, y después se destruyó como en todos los procesos. Cada vez que se cumple una raza, hay una destrucción, a excepción de la primera, hay como una especie de destrucción que renueva todo y vienen nuevas razas. Cuando se cumple la Lemur, pues se destruye todo como con terremotos y volcanes y todo esto, y pasamos a la siguiente. Al hacer una acotación de que ninguna se destruye por completo, a excepción de las primeras que eran por espontáneo. No es que se eliminaron los lemures y desaparecieron y ya está, y una raza nueva, así cayó todo. Esto es un proceso como hoy en día.
en unos continentes estamos más evolucionados y en otros estamos menos, y hay gente más preparada por ejemplo, Europa está mucho más evolucionada que, por ejemplo, que África. O sea, hay procesos, o sea, esto no es que toda la humanidad es igual, ¿sí? Entonces, dentro de la misma raza de Lemur, hubo razas que cumplieron con todo lo cometido, pero hubo pequeñas subrazas que fueron quedando como aletargadas y esparcidas por allí, que algunas fueron supervivientes de la catástrofe que hubo cuando tocó pasar de la Lemur al Atlante. Vale, cuando vienen los atlantes se les da el don del gusto. No tenían los atlantes y los anteriores. Cada vez que les digo de uno que les dan un don, es porque los anteriores no lo tenían. Esto es proceso, ¿sí? Se les da el don del gusto, no tenían el gusto del sabor. Evidentemente tampoco tienen olor porque aún no les ha correspondido. Estos aún... ¿Cómo? Que no tenían... No tenían olfato, no tenían olfato. Entonces, los atlantes... pero tenían ya... pero sí ya tenían todo. Los otros también tenían nariz y boca y demás, pero no tenían ojos porque veían a través del tercer ojo, ¿no? Y hasta tenían eso. ¿Cómo? Eso, tenían... A ver, en el momento, perdón, porque esto sí me lo en los lemures, en un principio cuando eran andróginos, la forma de reproducirse era por decisión propia, en el aspecto de que ellos no necesitaban ningún otro sexo para procrear, era decisión propia, y las primeras procreaciones eran en huevo, ¿sí? En un principio, con las primeras razas de los lemures. Luego, poco a poco, el huevo, en vez de expulsarlo, fue quedando dentro, hasta que llegó un momento en que ya no hubo huevo, y el niño quedaba dentro. ¿Me explico? ¿Sí? Y después, claro, evidentemente después pasó a haber dos sexos y quien quedaba embarazada era la mujer. Ya para cuando tocaron los atlantes, ya estaban divididos en hombre y mujer y ya se nacía como se nace ahora. Porque en un principio, recuerden que les he dicho, se manifiestan todos los reinos en la forma en como nacemos también. Por eso es que los fetos, cuando se forma el feto, se forma que primero al principio tiene forma de mineral, luego tiene forma de vegetal que se empieza a ramificar y a salir de cosas, después tiene forma de renacuajo, ¿sí? Y luego es que se forma como persona. La teoría, en este caso aquí, la teoría de que venimos del mono, aquí no está expresada, que en todo caso es al revés. Dicen que los atlantes llegaron a tener un nivel tan avanzado, que el mono lo crearon ellos a través de, como esto, el de Dolly, la oveja, de experimentos. Como experimentos, así como cuando clonaron a la oveja esta, que hicieron buscando tener mano de obra para trabajar mejor, que crearon a supuestamente hombres inferiores, pero al final crearon, o sea, era un animal. Hicieron experimentos con otros animales, e inclusive tuvieron movidas ahí con otros animales, y que salió el mono, que por eso es así. Y que en este caso, el mono no irá evolucionando a convertirse en hombre, que sino que al revés. Es un animal y no se va a convertir en hombre hasta que, como cualquier otro animal, le corresponde pasar al mundo humano. No es por evolución animal, me explico. Vale, a los atlantes tenían ciertos ojos, ya veían, ya escuchaban, y
hablaban, porque con los lemures aún se comunicaban mucho telepáticamente y mentalmente. Ahora con los atlantes de estos ya hablaron, con ellos empezaron a aparecer los primeros lenguajes. Yo hablo el primero de un principio y luego progresivo. En un principio ellos se crean en el cuerpo emocional, porque antes no existía nada, tenían un cuerpo físico, pero no existían emociones, no había nada que los moviera, o sea, hacían las cosas porque era lo que tenían que hacer, pero no era porque tuvieran una motivación para hacerlo. En este caso ahora se empieza a desarrollar el mundo emocional y lo que implican las emociones, deseos, sentimientos. Entonces, en un principio todavía ellos seguían conectados con lo divino y supuestamente ellos, en esto te dicen que al principio con las razas los hombres y los dioses vivían en comunión, porque había dioses que estaban aquí para guiarnos y para enseñarnos, y que ellos instruían a los que eran los sacerdotes, que eran los que nos guiaban. Bueno, sacerdotes puede decir de algo, pero no era una cuestión religiosa. Esto de las religiones esto es moderno, ¿sí? Porque antes era parte de lo que era la vida, no era una cuestión de religión porque fuera religión, era lo que había que hacer, era nuestro destino o nuestra meta y se nos educaba para eso. Sería como guías, ¿no? Sí, eran los guías que nos enseñaban. Inclusive, a ver, si habéis visto que hay montones de templos en Asia, que toda esta gente, todo esto de Indonesia hacia India, y todo lo que es los pueblos sudamericanos, que tienen una gran concordancia la parte de la arquitectura con todos los pueblos, porque antes todo era un solo continente. Se habla de la Atlántida como una isla que había en el medio del mar, esa isla que estaba en el mar Atlántico es lo último que quedó de la Atlántida. En sí, la Atlántida era todo el continente, era todo el continente que estaba unido, ¿sí? El continente estaba unido y abarcaba todo, por eso es que en lugares tan distantes tenían todo tan común, porque a la final antes estaba todo junto. Esta gente, claro, hablando ahora de la parte de la procreación, como ellos antes eran andróginos, al dividirse en sexos, pues les tuvieron que enseñar cómo se hacía, porque no sabían. Y como no había emociones, no tenían emociones, tampoco les daban ganas de nada. Ya vamos, tal cual. Entonces, todos estos templos que hay con montones de figuras de posiciones sexuales y todo eso, es porque se reunían en los templos a enseñarles sexo para que pudieran procrear, ¿sí? O sea, cuando se creó el Kama Sutra, que son los sutras del placer, que eso es lo que significa los sutras del placer, ¿ah? Kama Sutra, sí. Se inventó como libro de enseñanza para poder hacerlo, ¿sí? Porque inclusive antes la parte sexual se consideraba divina, porque traían nuevas almas al mundo y porque aparte de eso era una condición normal, o sea, me refiero, era una cuestión normal. Además que se supone que las energías se conectaban con lo divino. Bueno, se supone, las energías se conectan con lo divino aún en día. Vale. Aparte de esto, bueno, es de la Atlántida, 50.000 informaciones, porque ellos pasaron por diferentes procesos. Normalmente, que esto no lo dicen antes, supuestamente cada raza dura lo que sería un año de Platón, que serían aproximadamente unos 25.800 años redondeando, que es lo que tarda el Sol pasar por cada constelación, o sea, lo que son los 12 signos del zodíaco, tarda 25.000 y pico de años. Se tarda un aproximado de 2.000
200, 1000 y pico, dependiendo de la constelación, en ir pasando cada una. Por ejemplo, ahora estamos en la era de Acuario. En la anterior estuvimos en la era de Piscis. ¿Sí? Entonces, supuestamente, o sea, esto no está muy bien explicado, cada raza debe durar esos 25.000 años. O sea que este proceso de las glaciaciones que tenemos ahora fue el de las glaciaciones que se conocen ahora con las glaciaciones y que nos... ¿Me permites una acotación? La gran esfinge egipcia se estima que fue montada en la era de Aries, no, de Leo. Perdón, de Leo, que fue Hace más de 10.000 años. que no se tiene ni noción de cómo imaginarse eso. Que se considera que es una de las estructuras más antiguas y se asocia justamente a los atlantes. Sí, o sea, Más antiguos que las pirámides. Que supuestamente esos 10.000 años que supuestamente dicen, aún estábamos prácticamente en las cavernas. Entonces dicen que no, que cuando hicieron las mediciones, por ejemplo, de esto, decían, no, esto no puede ser, que está mal, porque en esa época estábamos en las cavernas. ¿Quién iba, en la época de las cavernas, quién iba a montar una esfinge? O sea, por lógica, ¿no? Pero que no es así. Vale. Fijaros que todos los monumentos megalíticos que tenemos aquí por los montes, dólmenes, etcétera, datan de hace 2.500 años todavía. Son 2.500 años, no 10.000 años. Bueno, son de hace 2.500 años. Vale. Yo leí un librillo por ahí donde decía sí. No, desde ahora. Que los científicos echan unos ceros para acá porque les da pánico echar unos ceros para allá. Sí, porque no les encaja. Entonces, prefieren restar a que sumar. Lo mismo sucede con el Feng Shui con los chinos. Las pruebas que tienen, porque unas tablillas que encontraron con toda la información y todo esto, ellos estiman que son mucho más antiguas, pero el carbono, como no se atreven a decir, no puede ser que existiera todo esto en esa época, porque se supone que éramos hombres en las cavernas, entonces lo que hacen es asociarlo a la época a la dinastía Ming y a la dinastía Yuan, que son las más conocidas. Pero en realidad dicen, siempre te ponen la coletilla, de que hay pruebas de que pueden ser mucho más antiguas. Y si eso ocurría con China, por lógica, todo el resto de los países también, o sea, me refiero de las zonas también, porque los chinos no eran los únicos que vivían en el planeta. Los atlantes, todas las civilizaciones, tienen un despertar, un auge y una decadencia. Todos, o sea, a nosotros nos va a pasar exactamente lo mismo. ¿Sí? En la raza se cumple igual que con el resto. Son 7 y la número 4 siempre es el medio. O sea que las primeras 3 son de bajada, el 4 es el medio y las siguientes son de subida. Entonces nosotros ya tuvimos las de bajada, los atlantes fueron el medio y ahora nosotros vamos de subida. ¿Sí? O sea, hacia lo divino, no hacia lo terrenal. ¿Sí? Y igualmente lo de las subrazas dentro de la misma raza hacen ese mismo proceso. Venimos desde abajo, llegan a un apogeo y luego van en decadencia para que se termine la raza y luego pasemos a la siguiente. Eso mismo pasó con los atlantes, tuvieron un gran desarrollo de todo. En un principio la gente no hacía trabajos forzados ni nada de ese tipo de cosas. Todo era en armonía y felicidad y paz. A medida que se fueron desarrollando las capacidades emocionales de los sentimientos, se fue creando los otros sentimientos que no eran los buenos. O sea, empezó a aparecer el ego, la envidia,
la codicia y todo esto porque antes no existían. ¿Sí? ¿Cómo lo procediendo entonces? Hombre, vamos de bajada y luego ahora hay que ir recuperando la salida. ¿Sí? ¿Por qué no nos quedamos en todo el Pues, ya, ¿verdad? Porque el proceso del santuario de Barcelona. Primero, enfocarte en ti, para después enfocarte en el todo. Tú no puedes ver el todo si no lo ves primero en ti. Claro. Y ese es El efecto, claro. La diferencia es que luego vuelves a hacer chispa divina, pero la diferencia está en que ahora ya sabes por qué y antes no lo sabías. claro. Como dice Kailas, ¿cómo sabe el pez que No vive en puede el agua? Es cuando lo sacas del agua. Claro. O sea, nosotros nos han sacado del agua, de ese entorno maravilloso y fantástico para que Nos valoremos hablamos ese con entorno. exacto. Bueno, los lemures tuvieron muchísimos avances, muchos. Inclusive tuvieron aviones, naves voladoras, viajaron al espacio. Las películas, vamos, las películas de estas que... Es totalmente cierto. Aunque no quieran admitirlos, hay muchísimas evidencias de ellos. Inclusive los gobiernos tienen muchas cosas ocultas que no quieren mostrar. Pero hay muchísima información. Y tuvieron puertas estelares, como en la película, por puntos de conexión viajaban. Se dice que tenían conexión con Orión y con las Pléyades, que por eso la mayoría de las pirámides están puestas en esta posición geográfica, o sea, buscando la alineación con las estrellas. Es decir, las tres pirámides de Egipto están alineadas con las tres estrellas del cinturón de Orión, ¿sí? Y las Pléyades, que son las que son usadas como están en la mitología griega como las diosas de las diferentes manifestaciones artísticas, ¿sí? Una representa la belleza, otra el arte, la música. ¿Sabéis distinguirlas en el cielo? Es muy fácil, se ven facilito. Curso de astronomía, noche de verano, salimos a mirar estrellas. Sí. Pues bueno, estos tenían, ya te digo, montones de capacidades para viajar y todo. No tenían problemas de salud porque eran muy fuertes y muy sanos. No existían las enfermedades. Las enfermedades y todas estas cosas aparecieron ya al final, ¿sí? Igual que al principio no existían este tipo de cosas de las envidias, de los rabias y todo eso que se dejaban llevar por lo que los guías o sacerdotes, por decir, es por la vinculación que tenían. Tenían conexión con lo divino. Lo de la mitología griega, esto de los dioses y los humanos, los semidioses, esa es la representación de los atlantes, realmente, ¿sí? Existieron dioses, todo esto después se acabó porque cuando los dioses empezaron a mezclarse con los humanos, empezaron a ver, ya le digo, lo de las emociones y todo lo demás, y entonces estos decidieron que ya no los necesitaban. Y decidieron irse y dejarnos a nuestra... Así estamos. Entonces, Estaríamos entonces en el punto más bajo de ese proceso No. evolutivo, ¿no? Con los los atlantes eran el medio, por eso. el más bajo, sí. El medio, llegamos al más bajo, sí, el más bajo. Ahora ya estamos en uno más alto. Con relación a este gráfico de los cuerpos, estarían posicionados en ese cuerpo. Lo que pasa unión es que, de a ver, lo- es que la forma como lo presentamos aquí en clases de yoga no es la misma forma como ellos lo plantean, ¿no? Ellos lo plantean como una especie de U, en los que son de bajada y luego vienen los de subida, ¿sí? Pero antes fuiste posicionando a Claro. las diferentes razas desde el Desde arriba cuerpo hacia abajo, ático, claro. atómico. Sería donde está el Está emocional, aquí, porque estamos aquí, lo que pasa es que está al revés, me explico. Los Y atlánticos aquí, estarían ubicados aquí. aquí, en el emocional.
Y nosotros ahora vamos para Y ahora el nosotros mental. vamos para el mental superior, porque con la raza aria se desarrolla la capacidad mental. Porque antes tenían cerebro físico, no es que no tuvieran cerebro, pero no lo tenían desarrollado, no sabían cómo usarlo. A excepción de los que ya estaban evolucionados, porque a ver, ya les expliqué antes, esto no es parejo y que todos son iguales. Igual que ahora hay gente que es más inteligente y gente que es menos inteligente. Pues en aquella época había gente más evolucionada que ya tenía el cuerpo mental desarrollado, que eran la gente que por lo general eran los que tenían cargos de poder, ¿sí? Y había la gente que no lo tenía. Y lo fueron creando después. Entonces, ellos en un principio se dejaban guiar porque estos señores les decían, no, y inclusive hay lugares en los que dicen que todo era paz, armonía y felicidad, porque cada quien hacía lo que le correspondía hacer, y ellos tenían una especie de estudio que era como una carta astral, que te decían para qué cosas tú eras bueno. Entonces te decían, es que tú eres bueno para ser carpintero, listo, pues te ponían para que fueras carpintero, ya no te ponían a hacer no sé qué y no sé cuánto. Era para lo que nacías. Entonces, claro, cuando empezaron estos deseos y tal, y la gente empezó a desear lo que el otro tenía, empezaron a saltarse este sistema, el sistema que correspondía, que cada quien tenía. Y ahí viene también el sistema de castas, ¿sí? Ese sistema de castas que todavía tienen en la India viene de esa época, porque la gente estaba donde le correspondía y cada quien hacía lo que le correspondía hacer y ya está. ¿Qué sucedió? Que cuando la gente que tenía poder empezaron a tener dentro de su familia gente que no le correspondía, o le tocaba uno menor o inferior, empezaron a hacer sobornos y cosas para que los que estaban aquí les tocara les siguiera tocando en el mismo, manteniendo el poder, ¿no? Entonces de ahí ya empezaron a hacer su desmadre y a enviciarse y hacer de todo, y entonces es cuando empezó a entrar en decadencia ya la raza como tal. Tenían grandes, ya les digo, en el Bhagavad Gita o en el Mahabharata que mencionan, las vimanas eran los platillos volantes que usaban para moverse. Inclusive en las imágenes salen unas bromas con unas alitas. Dentro de jeroglíficos egipcios también consiguieron imágenes de aviones, imágenes en este caso jeroglíficos, de naves espaciales. Dentro de una de las tumbas más importantes que encontraron, no sé si fue no de Tutankamón, no sé si fue de Akenatón, encontraron una especie de pajarito, una especie como de pajarito, hecho de madera, tallado de madera, y tenía una inscripción que decía, con alas quiero volar, y no me acuerdo, es que no me acuerdo bien el detalle. Y resulta que, bueno, lo tuvieron guardado no sé cuántos años en el Museo de Egipto, porque en esa época que lo encontraron aún no existían ni los aviones, y no hace mucho, hace pues yo no sé, como unos 20 años o algo así, a alguien se le ocurrió sacarlo y tal y ponerse a analizar, y se dieron cuenta que no era un pajarito, que era un aeroplano, tenía todos los detalles, igual, todo lo único que le faltaba es que se le debería haber roto el timón, pero veían que el espacio para la pieza que faltaba estaba. Hicieron una réplica exacta, pero más grande, y lo pusieron a volar y volaba. Volaba, o sea que esta gente ya tenía hasta aviones. Y no solamente en Egipto, sino que hay montones de imágenes de orfebrería, de cerámica y todo esto dentro de, por ejemplo, precolombina y mayas, de avioncitos. Avioncitos de bisutería para colgar, ¿sí? Avioncitos y piezas y para poner en broches y todo esto, ¿no? Y después montones de bajorrelieves que consiguieron de gente montado en una nave espacial con todo el aparaterío para mover, sentado,
Claro, en un principio no tenían ni idea cuando los encontraron, porque nosotros mismos tampoco habíamos llegado ni a tener cohetes, ni habían pensado la gente en poder llegar a la luna nunca, ni nada de esas cosas. Claro, eso se analiza. Hoy en día se analizan cosas que han encontrado y se han dado cuenta de que eran de naves espaciales, de cohetes. Hay una pieza que se consiguieron en México, que es gigantesca, se la tienen en una plaza, que estuvo ahí montones de años, pero ahora analizándola con los aviones que existen hoy en la NASA, es la misma parte de abajo que se la hacen en un cohete. ¿Sí? Y hace más o menos como unos 80 años encontraron unos buzos buscando esponjas, encontraron una pieza metálica con unas que pensaron que era algo parecido a un reloj o algo así y tal. Estuvo guardado también un montón de tiempo en el museo y hace poco salió en las noticias, lo sacaron en las noticias. Eso se llama el ordenador de Dendera, creo que le llaman. Y bueno, lo analizaron bien. Hoy en día, con la tecnología de hoy en día, hicieron un escáner y se dieron cuenta que era un ordenador que sacaba Con chips. sacaba las mareas, el punto geográfico, el día sacaba la posición astrológica, sacaba varias cosas en una maquinita que ponían y iba para navegar. ¿Sí? Por algo es que se dice que nosotros no aprendemos nada, sino que recordamos lo que nuestros antepasados tienen acumulado en la memoria genética. Sí, hay otra cosa también importante que lo dijo en los anteriores, que en las diferentes razas hemos ido cambiando de forma física y de altura, porque los lemures eran gigantes. Lo que pasa es que estos tienen la información en pies, que es la medida inglesa, pero no sé cómo hacer muy bien la... Bueno, por eso se asociaban con los dinosaurios, ¿no? Sí, es que esa es la otra cosa que decía. En este caso, Empiezan aproximadamente 30 centímetros. 30. no, pues que era un montón, inclusive los mismos atlantes medían más de 5 o 6 metros. Sí, inclusive los esqueletos los han encontrado y los tienen ocultos por ahí. De vez en cuando sale alguna que otra noticia que la ponen y sale, y hoy en día como en internet, porque antes se adaptaba, no salen a la luz, porque no, a ver, entonces el sistema que se ha vendido, que Adán y Eva, que Jesús y que no sé qué, y que antes de eso no existía nada, ¿cómo te venden que hay un gigante? Porque aunque te hablen de los gigantes en la Biblia y te digan que David venció a Goliat, ¿sí? Y como esos hay otros tantos que también hablan de lo mismo, eso era para mencionar que David era la leche, pero por lo demás no les interesa que lo sepan, ¿sí? Ni eso ni nada. Entonces, este tipo de cosas las tienen ocultas porque no le interesa que la gente lo sepa, porque el sistema está, digamos que, montado de tal manera para que tú no sepas ni conozcas, que cuanto más borrego seas, mejor. Porque así ellos así te pueden manipular como quieren, ¿sí? Porque en un principio, ¿qué eran las religiones? La religión era para llevarte hacia el conocimiento, pero es que te ha llevado para el conocimiento. No, a ellos no les interesa que tú sepas nada. Ellos te dicen, bueno, cree lo que yo te digo y ya está. ¿Por qué? Porque si no, entonces no puedo hacer lo que yo quiero. Porque dejó de ser religión para convertirse en un poder. ¿Sí? Poder y política. Porque eso no es otra cosa que política y poder. ¿Sí? Y por eso que ninguna religión a la final es eficaz. Porque en un principio puede servir para guiarte, pero al final llega un momento que se queda allí. Porque no da más de sí. Porque no les interesa. Porque ahora te dicen que lo de los populismos políticos que no sirve, porque es lo mismo, es volver atrás. Los populismos es volver atrás. Porque ¿qué dicen los gobiernos populistas? Yo soy tu papá, te lo voy a dar todo, cariño, tal. Tú no tienes que hacer nada. Porque no les interesa. Les interesa ellos seguir teniendo el poder sobre ti. No tenemos
un estado en el que te incentiven que tú crezcas como persona y que evoluciones y que puedas valer por ti mismo. Han estado creando gente inmadura todo el tiempo, ¿sí? En realidad la derecha y la izquierda Son lo mismo. Son la otra, el Pues dos recuerden que los dos extremos se unen porque el universo no es lineal, sino que es circular, entonces los dos extremos Claro. es un mismo. A la final es lo mismo. ¿Sí? Claro. Es la misma moneda, pero uno por un lado y otro por el otro. Es lo mismo, pero al final es lo mismo. Entonces, ya había dicho de la salud, que ellos no tenían, no se han conseguido tampoco muchos poblados, sino ya de lo último de los atlantes, porque ellos como tampoco tenían problemas, porque tenían una piel muy gruesa, dicen que los atlantes, los primeros, tenían una piel tan gruesa que un cuchillo de hoy en día no los podría cortar, no podían cortarse. Por eso es que eran tan guerreros y tal, porque no hacían igual que ahora. Y entonces tampoco tenían frío ni nada, entonces ellos no hacían casas en las que protegerse del medio ambiente, porque el medio ambiente no les afectaba. Tenían casas de paja, ¿sí? O sea que no eran nada. O sea, lo único que ha perdurado son los palacios, las construcciones religiosas y todo esto, porque era lo que se le daba importancia y era porque tenían un fin, que era el fin del culto y el fin de dar a conocer. En un principio tenía el fin hacia hacerte llegar y después el hacerte manipular. Nada, por eso es que dentro de lo que es las estructuras sociales ya no se ha conseguido casas y poblados así de... se han conseguido, por ejemplo, hoy como en México, que están las pirámides y tal, y entonces después consiguen explanadas que ellos, por estudios, creen que ahí hubo la ciudad y que aquí estuvo no sé qué, y te hacen ese tipo de planteamientos, pero físicamente no hay. Sí están las explanadas y los espacios están construidos, pero no hay, por ejemplo, casas, porque en este caso las casas sí eran de madera y paja y todo esto, pues eso se degrada con el tiempo y con mucha facilidad. ¿Lugares de culto? Aquí. A los dioses, en aquella época los dioses eran los dioses. Y en un principio eran para ser guiados, pero después hasta los dioses empezaron a corromperse. Así todo a ver, lo de la mitología griega, no sé si recuerdan lo de Zeus y todo eso, a la final era igual, ¿sí? Esto era igual como en la mitología griega. Los griegos, esto que tienen de mitología, se refiere precisamente a lo de los atlantes. Luego vinieron los romanos y se lo cambiaron totalmente, se lo copiaron todo. Lo único que hicieron fue cambiarle el nombre del personaje. ¿Sí? El hecho de los dioses, los semidioses y todo, y las guerras que hubo, a la final terminaron contaminándose con las cosas mundanas, más la película esta de, no sé si, ¿cómo se llamaba? Jason los Argonautas. Una de estas tantas películas que pasan así, donde está la pelea de los propios dioses unos contra otros, y que después de esa gran guerra desaparecieron y se fueron. Decidieron que ya no eran necesarios que estaban allí, que estuvieran allí, y decidieron irse. Bueno, precisamente por eso. Podemos pensar que la civilización griega puede ser uno de los últimos vestigios de esta raza. No, fue otra anterior. O sea, lo que conocemos como la griega, a ver, los atlantes, como tenían muchos conocimientos, independientemente de que la raza se degradó, tuvieron siempre su gente, sus sabios. Aparte de eso, antes los sabios eran muy completos, eran médicos, astrónomos, astrólogos, y eran de magos, y eran de todo, ¿sí? Y estos sabían que iba a pasar, y cuando ellos sabían que iba a destruirse, ellos empezaron a irse hacia otras zonas. El pueblo egipcio pertenece a lo que fueron los últimos vestigios de los atlantes, también los hindúes, ¿sí? Y
también de la antigua Grecia, la más antigua. El proceso que hubo luego de cuando se acabaron los Atlantes, que lo último que quedó fue la isla y luego la isla se hundió, ya casi no había nada, quedó toda la información que quedó, y dio vida a la raza aria. La raza aria no es que nació así y apareció la raza aria. La raza aria son estos pueblos que fueron quedando esparcidos, como por ejemplo decir ahora, mira, los Yanomami allí en la selva del Perú, perdón, de Brasil o de Venezuela o lo que sea, ¿no? O esta tribu en África que se conservan igual que hace 10.000 años, que igual andan todavía en Guayuco y todo lo demás. Pues estas razas que estaban dispersas en diferentes zonas se unieron y fueron los pocos atlantes que quedaron formando con esta gente lo que fue la raza aria. Entonces, del Cromañón y Neandertal, que eran los que estaban en esa época, se dice que no saben cuál fue, o sea, por qué razón de repente de pasar de ser casi que animales, de repente empezaron a ser inclusive artistas, a hacerlo de las cuevas de Altamira, los dibujos y todo lo demás. Ese es el proceso de pasar a no tener mente, al de tener mente y el de tener la conexión con esta gente evolucionada, ¿sí? Ese es el proceso. Es el que científicamente no han logrado, porque claro, estos no se dejan llevar por este tipo de información, entonces no les encaja. Pero esta gente dejó de ser primitiva cuando hubo la conexión de los anteriores con ellos. Entonces, por eso empezaron a ser agricultores, artistas, y todo lo que dio origen a la evolución, porque aunque hubieron de los atlantes que quedaron, el proceso es, como les dije, de las civilizaciones de crecimiento, de evolución y de decadencia. Todo entró en decadencia, de una forma u otra. Todo se perdió en cierta manera, aunque hubo guardado y aunque quedaron edificios, todo, a la final fue perdiéndose todo. Y la raza aria tuvo que empezar de nuevo. Hablo de lo común, ¿sí? Hubieron después, al irse desarrollando, de las razas que quedaron directamente de los atlantes, que se dice que son los turanianos, que se fueron hacia el norte, y otros que se fueron hacia la parte de lo que fuera hacia África, que supuestamente son los sumerios, que por eso es que dicen los judíos que ellos son el pueblo elegido de Dios, porque estos fueron de las razas que quedaron de los atlantes. Por eso ellos dicen que son del pueblo elegido, ¿sí? Estos turianos, entre sumerios y turianos, a la final hay muchas discrepancias entre unos y otros de que si son unos y son los otros, pero ahora se está creyendo que los vascos eran originarios de esta raza, que no eran los sumerios y los turianos, sino que fue una sola raza, y que estos, bueno, yo les voy a decir vascos, pero antes no eran vascos, ¿sí? Y estos mismos vascos son los mismos que ahora le dicen que son los celtas, que se han dado cuenta que es lo mismo. Los celtas tampoco se llamaban celtas, los celtas es un nombre que le pusieron los romanos, ¿sí? El nombre celta se lo pusieron los romanos, ellos no eran sí celtas. Estos ocuparon toda España, parte de Francia y parte de Italia, y toda la parte, fueron abarcando la parte de abajo del Mediterráneo, ¿sí? Inclusive llegando
llegaron a los Himalayas, al Tíbet, y supuestamente estos que llegaron al Tíbet fueron los que dieron origen a toda la información en sánscrito y todo lo que era lo que es ahora la información que tienen en la India, de los dioses, de toda esa información que era de origen que era de origen atlante, que ellos, por eso es que sus dioses, independientemente de que ellos sean hindúes y de piel oscura, los dioses todos son blancos, rubios y de ojos azules. ¿Sí? ¿Sí? Esa es la razón, porque vinieron los del norte, los dioses del norte, que eran los que eran considerados dioses, que traían el conocimiento, y eran supuestamente estos. Digo porque los vascos, porque últimamente están haciendo un montón de estudios a nivel de genética y han descubierto que la parte genética de los vascos, que es extremadamente pura, y se mantiene en la población un 90%, y estos vascos, o estos celtas, mejor dicho, como estos celtas, después de estar en la península, fueron y conquistaron, fueron a las islas de lo que es el Reino Unido. En esa época no existía nadie, no hay nadie ahí, o en alguna de las islas están totalmente vacías, ¿sí? Porque los ingleses, que pertenecen a la raza, a la parte de los que estaban antes en Europa y que quisieron conquistar las islas, y se pelearon con los celtas que estaban allí. Vale. Después, ellos, toda esta información poco a poco se fue perdiendo cuando vino la conquista del Imperio Romano. Cada una de estas razas representan las siguientes subrazas de que son las arias, ¿sí? En este caso, se supone que la celta fue la cuarta, ¿sí? Y nosotros somos la quinta. Bueno, estamos ahora en la quinta raza, en la quinta subraza, en la quinta. ¿Sí? La información de los celtas y todo lo demás, que más que lo mismo que ya está. La mayoría, muchos de los templos y de las cosas que están hechas, que dicen que tienen pocos años antes de Cristo, como muchas cosas dentro de la civilización de Creta, de Grecia y todos estos, son las civilizaciones que quedaron después, que se fueron adaptando a la información que estos habían llevado, o sea, después se fueron mezclando con los de la zona. Por eso después se fue degradando lo que era la sangre, que es la razón por la que dicen que en Egipto terminaron casándose sus primos, con hermanos y todo, porque no querían mezclar la sangre, para que su sangre siguiera siendo la sangre pura, ¿sí? Y la razón era no mezclarse con los otros, era para no perder esa parte de la sangre, que se consideraba que era la sangre real, y que dicen que supuestamente, en algo que me leí hace poquito, que esta sangre real eran descendientes directos de Jesús. No eran descendientes de Jesús, sino que Jesús era descendiente directo de estos celtas vascos, que esa sangre real ellos eran porque Jacob y todos estos de los de la Biblia, que era el tatarabuelo de estos, que eran de estos. Ya. Vale. Lo que pasa es que, bueno, nosotros ahora estamos, aunque de una manera u otra, estamos en una tecnología, con una tecnología muy alta y todo, nosotros vivimos en decadencia, ¿no? Que aún vamos por la era de... Lo que pasa es que, a ver, es un poco difícil de calcular, porque en cada libro te dicen
cada quien interpreta la información, porque claro, el problema con todas estas cosas que están escrito en egipcio y todo lo demás es que está todo muy sujeto a interpretación, las interpretaciones están muy sujetas a lo que se pensaba en el momento que descubrieron eso, porque hay cosas que las han ido rectificando según ahora con la actualidad, pero hay otras cosas que se mantienen igual, ¿no? A nivel de traducción después se dan cuenta de que no se refería a eso. Pero la gente no aplica ahí hermenéutica, o sea, no aplica ahí de ponerte en el contexto, en el momento y en la situación, sino que analizas las situaciones en función de lo que tú eres en ese momento, por ejemplo. Lo de los sacrificios y todo esto que hacían en los sacrificios a los dioses y todo lo demás. Claro, a lo mejor a nosotros ahora nos parece una barbarie, si nosotros lo vemos en una barbarie, pero a lo mejor a ellos no les parecía una barbarie, les parecía bien y era lo que era, y a lo mejor les parecería que era un honor ser sacrificado por el bien de toda la comunidad, ¿me explico? Si tomamos en cuenta que todas las civilizaciones creían en la reencarnación y que supuestamente no tenían miedo a la muerte como ahora, ¿sí? Pues les daría igual. Había más bien en esa parte del bien común. Entonces, uno tendría que ponerse y ubicarse en el contexto para poder hacer para poder ver o poder analizar lo que te están diciendo, ¿no? Entonces, muchas de las informaciones que tenemos, pues no están del todo claras. Hay cosas que tampoco nos dicen. Y nosotros, aunque ahora estamos, ya, que es lo que decía, teniendo una gran tecnología, porque lo de la evolución y la decadencia pasa por cada raza, pero también pasa por cada subraza. Toda subraza, cada raza y cada subraza pasa por un proceso de desarrollo y luego la decadencia. ¿Sí? Pero nosotros todavía no llegamos al punto de máxima... Como raza no. Máximo esplendor. Porque tendríamos que manejar por completo la parte mental y todavía no lo consideramos. Pero es que esto tampoco... A ver, te explico. En cada raza, cuando tenemos para desarrollar cada cuerpo, es la finalidad y se nos da la herramienta física para lograrlo, o la herramienta para lograrlo. Pero no quiere decir que el mayor conjunto de la población lo logre. ¿Sí? Se supone que sí, lo deberíamos lograr. Claro, nuestra capacidad mental es lo que más deberíamos desarrollar. Pero todavía estamos muy enganchados a la parte emocional que representa a la raza anterior y aún estamos enganchados allí. Claro, el sistema no se engancha a esa parte porque nos mueven por esa parte y no hace que evolucionemos a nivel mental. Pero la nueva tecnología de ahora sí nos lleva al desarrollo mental, porque aunque no nos demos cuenta de una forma subconsciente, todo esto de los ordenadores, los videojuegos y todo esto nos llevan hacia la concentración mental. ¿Sí? Entonces, de una manera u otra, digamos que el universo nos va llevando para allá aunque nosotros no querramos, ¿no? Nosotros tendremos aún de desarrollar aún muchísimo más, porque estamos ahora en la era de Acuario. Se supone que cada raza empieza en la era de Leo, y Cáncer, Tauro, perdón, Géminis, Tauro, Aries, Piscis y Acuario. Entonces estamos casi que por la mitad, son 12, estamos en la siguiente. Aún nos quedan 5. Estamos en 7, nos quedan 5. Entonces, aún supuestamente a la raza aún le falta un tanto. Que ya moriremos, volveremos a nacer, volveremos a morir y volveremos a... Nos falta un hervor. Antes comentabas que actualmente podríamos estar en la quinta subraza de la quinta raza. Sí.
No, no es que posiblemente estamos. Estamos. Sí, inclusive se cree que ya se está moviendo la siguiente, la sexta, porque la sexta supuestamente vendrá de la mezcla en Estados Unidos, de la mezcla total de las diferentes razas. Bueno, Estados Unidos, de América. Me refiero, ¿sí? O sea, digo de Estados Unidos porque es en la que más, digamos que es en el país que más hay mezclas de todo, ¿sí? Y eso porque se supone que la siguiente raza que nos representaría los Corabi, que es la siguiente, vendría de la mezcla de todos. Bueno, de hecho ya se ha visto los famosos niños índigo, que fueron la generación posterior a nosotros, ya mostraron sus particularidades y ahora hay una nueva raza que se le llama, no me viene el nombre ahora, que también tiene otro nombre, y son los niños que están naciendo ahora, que vienen con habilidades que nosotros ni remotamente hemos pensado, y ya lo saben. De hecho, los niños pequeñitos, tú les das un ordenador y ellos se mueven como si nada. Y eso te va mostrando cómo vamos cada vez evolucionando sin darnos cuenta. Claro, recuerda que hay una evolución en masa y luego una evolución personal. La evolución en masa es extremadamente lenta, pero va. Exacto. Entonces, cuando nosotros no hacemos por ir, el universo de una manera o de otra nos lleva. Y, por ejemplo, este tipo de cosas que están pasando ahora, las catástrofes y todo esto, el cambio del eje polar, porque el eje polar se está moviendo, nos está indicando que corresponde un cambio. Y el cambio vendrá dentro de poco. Recuerden que les dije que lo de la Atlántida no fue que a lo último agarró, todo se lo tragó y ya está, que esto fue un proceso. Antes el continente era todo junto y luego se fue dividiendo hasta que luego quedó en un cacho y ya está. ¿Sí? Pero no es que todo desaparece. Y aquí sucederá igual. Dice que aquí lo alegan solamente al cambio climático, pero el proceso del planeta, evolutivo del planeta, se supone que ahora, con la era actual, le corresponde un cambio. Los cambios que se están dando, claro, nosotros lo vemos solamente como un cambio climático, pero en sí, todo este montón de cambios se están dando. Yo digo porque el cambio climático puede ser una cosa, pero el hecho de que el eje de la Tierra se esté moviendo, creo que le lleva más de 7 centímetros o una cosa, no me acuerdo cuánto, la última vez que leí algo. Y a nivel vibratorio sí es mucho más alto, porque pasamos de 7 megahercios a 13, creo. No, ahora ya tenemos 17. 17. En muy corto tiempo pasó de 13 a 17. De 13 a 17. Por eso notamos que todo el está día relacionado. como que no nos rinde. Porque aunque lo seguimos contando de la misma manera, ya no dura como... de otra manera. Sí, Tenemos que vamos a mayor velocidad. velocidad. Esa es la razón. El otro día en la tele decían que se están adelantando los días y las estaciones, que cada vez es más rápido. Entramos en la estación antes. Aunque cronológicamente es el 21 de tal, realmente cronológicamente, o sea, a nivel físico, ya no coincide mucho con la forma que veníamos contando. Eso van a tener que irlo cambiando porque, de hecho, yo lo hemos notado. En junio ya teníamos un clima de julio o de agosto. Entonces, eso es porque la Tierra se está moviendo a mayor velocidad y a mayor velocidad, por supuesto, el movimiento del día y del recorrido alrededor del Sol, por supuesto que se hace más rápido. Bueno, en relación a esta que decías, o sea, los niños que están naciendo ahora ya serían los hijos de algunos índigos, digo yo, porque Sí, el tiempo pasa. De hecho, se ven niños, a ver, no es la mayoría, son casos, pero se ven niños que tienen conocimientos, siendo niños que ya tienen un nivel de conocimiento que
que no es normal, o sea, no es lo que nosotros consideramos como normal, ojo. Y se mueven en la sociedad de una manera totalmente diferente. Y vienen con unos conocimientos relacionados con la parte espiritual y el manejo de nuestra mente, que para ahí vamos, que nosotros no tenemos. O que nos cuesta, o sea, si lo tenemos, por ejemplo, a nivel de escuela mística citado lo tenemos porque, a nivel de conocimiento, pero nos cuesta llevarlo a la práctica. Eso ya lo vienen haciendo. Sí, estos que vienen ahora, que son los de la época de los 90, son este tipo de chavales de hoy en día que no están de acuerdo con nada de la sociedad. En el que no le ven, porque no tienen una apertura mental diferente, entonces no le hallan sentido a todo lo que hacemos. En el aspecto de que son inadaptados porque todo lo que hacemos les parece absurdo, pero es que te dicen así, ¿y esto para qué sirve? ¿Y esto para qué les sirve? ¿Y yo qué voy a hacer con esto? Y a mí esto no me sirve para nada. ¿O para qué hacemos esto si esto no tiene ningún sentido? ¿Sí? Por ejemplo, le digo porque mis hijos son de la época, y entonces me decían, bueno, ¿y para qué estudiamos esto? ¿Y esto para qué sirve? ¿Y esto si esto no funciona? ¿Y esto y al final? Y ahora que estás trabajando te dicen, esto no sirve para nada. Porque ya el sistema ya no da más de sí. Y entonces esta es la gente que va a tener que hacer el cambio, porque los que están en el no van a hacer ningún cambio. Tiene que venir a hacer el cambio ahora, esta generación nueva de ahora. ¿Sí? De hecho, ya se habla en los periódicos, por las noticias, o sea, ya se está hablando de que el sistema que hemos tenido hasta ahora está colapsando y que tiene que venir un nuevo sistema. Lo que pasa es que aún no se sabe cuál, pero tiene que venir una nueva forma de reorganización social y de forma económica y todo, que cambie, porque ya este sistema ya llegó a su punto más alto, ya no da más. Yo creo que tiene pero a la larga es como una cámara de control. Porque ellos no, a ver, las almas, la siguiente generación sinceramente son la gente que nace después. El alma que posea estos cuerpos es el nivel evolutivo que tengan, al que le corresponde. Este no es ni mejor ni peor, es el que le toque. Sí. En este caso, si están más evolucionados, serán más evolucionados, pero los que no. Sí, eso sí, pero te digo yo que el futuro del programa, ¿no? Sí. Tiene también que ver con el presente de aquí de ahora, que es el trabajo personal de cada uno, ¿no? Que seguimos siendo los mismos, ¿o no? No necesariamente, aquí tenemos unos que trabajamos y otros que no han trabajado nada, en la siguiente no vendrán más evolucionados. Y eso es otra cosa, y es lo que les dije antes a ver, vendremos con más, nuestro cuerpo se irá desarrollando más en el aspecto de que tenemos nuestro cuerpo físico irá evolucionando y nosotros tendremos cada vez más capacidades. ¿Cuáles más capacidades? Las mentales, que son las que tenemos que desarrollar, porque nuestro cerebro aún tenemos solamente una capacidad de usarlo como un 10% nada más, y nosotros tenemos que lograr desarrollar toda nuestra capacidad mental. Y eso va diciendo cada vez más, porque es lo que hablaban ahora de la gente con el conocimiento nuevo que está viniendo, la capacidad de tener apertura mental, de conectarte al ordenador, de pensar en ampliación, de pensar en física cuántica. ¿Cuándo pensaban antes en física cuántica? Porque esto es moderno, física cuántica estamos hablando del año 1900, después de la más o menos de la Segunda Guerra Mundial para aquí, ¿sí? Pero antes no había ni siquiera la capacidad mental de pensar algo más. Pero yo no me refiero a eso, no a preguntar nada. A ver. Quiere decir que nosotros hemos estado en todas esas
Sí, esas razas, esos cosas, y cada uno, bueno, personalmente se ha evolucionado y ha ido volando. Claro. Eso quiere decir. Claro. O sea, si tú estás aquí es porque tú ya has pasado por todo eso. Sí, vale. De todos modos, hay una cosa que no dije, que ahora sí aprovecho que te lo dijiste, y es que la planta es la del medio. Entonces dice que todo el reino vegetal, animal, mineral, vegetal y animal va evolucionando hasta que el animal le toca evolucionar en humano. Cuando se llega a la raza planta ya no hay más evolución del animal al humano. Ya no hay más porque el proceso de las razas que quedan no le da tiempo a que se iluminen. Y como todos tienen que llegar al punto, y como todos a cumplir los 7 tenemos que llegar juntos, ¿sí? Entonces dejan de evolución, de pasar al reino humano los animales. Por eso es que hay ahora montones de animales que tienen una gran capacidad que dices, se les falta hablar al perrito, sobre todo aquellos que están relacionados con el ser humano, pero no les toca evolucionar, les toca quedarse allí el tiempo que falta. Claro, cuando les toque en la siguiente ronda, en el siguiente planeta, ¿sí? Ya vendrán, serán los primeros, porque ya estarán mucho más evolucionados que los que están después. ¿Me explico? Bueno, eso son cosas mías que yo ¿Habéis leído? estoy un poco colorada. Que las almas en este planeta son las que están, que no van a entrar más. No. Que tienen que ir evolucionando. Sí, claro, son los que están. Todo lo mismo. Claro, los que no estamos encarnados están o en el plano astral, o ya están, o los que se han iluminado, por ejemplo, imagínate, alguno que se haya iluminado, tiene que esperar en el 5.º reino, en el 6.º reino, en el que esté, esperar por los demás. Sí, ya no entran. No, ya no entran más. Ya No. está todo visual. Sí, exactamente. Por eso es que digo que al llegar a la 4.ª, con los aplantes, se cierra la puerta, que es lo que ellos dicen, se cierra la puerta y no entran más. Porque ya no da el tiempo para que el alma humana evolucione todo lo que tiene que evolucionar para iluminarse. ¿Sí? No quiere decir que por ello no haya una evolución dentro del animal, no, todo lo contrario, porque todos los animales, el animal va desarrollando, el mundo animal va desarrollando todo aquello que nosotros vamos a desarrollar. O sea, todo lo que los animales tienen es porque los tenemos nosotros primero. El hombre lo tiene y después desde que el hombre lo ha desarrollado por completo, pasa al animal. Entonces, los animales no tienen cuerpo mental, pero sí, como la raza anterior fuera del mundo emocional, los animales sí tienen un mundo emocional. ¿Sí? Por eso es que tienen sentimientos, por eso es que, por ejemplo, lo veis con los perritos, con los animales más cercanos a nosotros, que son, por ahí otros con estrés. pues ya te digo. Sí. Vale. Pues porque ellos ya han desarrollado esa capacidad emocional, ¿sí? Y la empatía y todo esto, porque ya nosotros la vimos en la raza anterior. Es decir, que la siguiente, ellos empezarán a desarrollar su capacidad mental. ¿Sí? Que en algunos animales, algún desarrollo ya, ¿sí? Los que ya están más evolucionados. Pero bueno, les tocará esperar a la siguiente ronda. Lo que pasa es que, claro, todo esto es así como muy... es tanto, con tantos números, con tantas cosas que uno se vuelve así como que... Porque es que de cada saturado. Como dice, ¿sí? Ya van las 7 de las 7 de las 7, y después 7 en cada 7, y después 7 en cada 7. Porque ese es y después los 7 del sistema solar, y los 7 de la galaxia. Y para esto de contar. ¿Sí? En el libro de Rodolfo Benavides, siempre lo menciono porque el de Levantando la cortina, él justamente en una historia, contando la historia de un personaje, cuenta cómo es ese proceso de evolución de las almas entre los planetas. Y va narrando porque el protagonista tiene contacto con el alma del amigo y el amigo lo va llevando cuando hacen viajes astrales
y le va contando qué hay en cada planeta y cómo es la vida en cada planeta según el proceso evolutivo del ser humano. El que le interesa, además que es súper divertido y se lee rapidito, lo pueden leer. Y está en internet, gratuito, pero creo que también está por aquí. Lo tengo yo, si a alguien le interesa, se los paso por Yo también lo tengo, pero se consigue fácilmente por internet. Es un libro escrito en los años